Bueno, muy buenas noches, estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a iniciar la sesión. Pues prácticamente estamos en el contenido. Vamos a detallar diferentes aspectos, diferentes eh, conceptos, así como también aplicaciones y ejercicios de relaciones y funciones prácticamente. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacernos diferentes preguntas. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable independiente? ¿Qué es una variable dependiente? Etcétera, etcétera, para que vayamos identificando estas nociones, así como esta lógica. Muy bienvenido, Kevin Ernesto Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, licenciada. Creo que me escucha. Excelente. Sí, eh, podemos percibir de que está lloviendo donde usted, ¿verdad, Kevin? Sí, licenciada. Por eso ayer no le pude decir que me iba a conectar para entregarle la tarea de presentación. Sí, me imagino. Sí, ahorita en vista de que no se habían conectado todos, inicié, ¿verdad? Prácticamente con la definición ahí o sobre la descripción, ¿verdad? De los contenidos, pero vamos a seguir abordando estos conceptos, estas aplicaciones, estos ejercicios y posteriormente vamos a avanzar con las participaciones, ¿verdad? Quienes están pendientes, ahí a lo largo me van diciendo que bien es uno, luego vamos a ver si hay otra participación, ¿verdad? Porque ya se han dado otras a lo largo de la semana prácticamente. Sí, muy bienvenida Iris y Dalia, también Marcela. Les Gracias, licenciada. Sí, les decía, vamos a estudiar en este momento relaciones y funciones, ¿verdad? Entonces, para comenzar, podemos identificar qué es un producto cartesiano, por ejemplo. O recordemos, ¿verdad? ¿Qué es un producto cartesiano? ¿Qué elementos contendrá? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, por ejemplo, acá ya tenemos un producto cartesiano, ¿verdad? Acá. Recuerden, un producto cartesiano es aquel conjunto de elementos, ¿verdad? Que está debidamente representadito o aquel que contiene dos ejes, un eje X, un eje Y, donde cada espacio de ese plano prácticamente eh, nos va a generar un punto, ¿verdad? Y en este caso es un puntito A, B. Sí, y ese puntito es único. Por ejemplo, ese puntito no es lo mismo que ¿verdad? Y podemos ver que en el plano cartesiano hay infinitos puntos, ¿verdad? Infinitos puntos, ¿sí? Entonces, acá este eje, tenemos uno por aquí. Bueno, a este eje, ¿verdad? Que tenemos acá, le llamamos el eje de las X. Y a este, el eje de las Y. Ajá. De la misma forma, ya vamos a ver un poquito adelante la descripción de una variable dependiente e independiente, pero en este caso podemos recordar de que aquí vamos a ubicar la variable independiente y la variable, digamos, este es X y acá la variable dependiente, ¿verdad? Recordemos de que por medio de X le vamos dando variables a Y. Entonces aquí vamos ubicando las salidas, ¿verdad? O las alturas prácticamente de esa función o de esa relación, ¿verdad? Entonces prácticamente de esa manera. Ahora, les quiero recordar, ¿verdad? Que tenemos diferentes cuadrantes para el plano cartesiano, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un cuadrante 1
De hecho, esto se lo voy a explicar acá en la diap o en la pizarra. Este sería un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, dijimos que para cada espacio, para cada lugar, ¿verdad? De este plano es posible encontrar un par ordenado. Y entonces esos pares ordenados son infinitos, ¿verdad? Entonces, a este le llamamos cuadrante 1, a este cuadrante 2, a este cuadrante 3 y a este cuadrante 4. Muy bien. Ahora, debemos identificar, ¿verdad? Algo bien fundamental es que en el cuadrante 1, los valores van a ir de la forma A, B. Recuerden, aquí está X, aquí está Y. Y entonces acá está 0, ¿verdad? Aquí decimos que van los números negativos de X y aquí van los números negativos de Y. Entonces, prácticamente, ¿cómo van a ser estos valores? Estos valores, ¿cómo van a ser? Pues provienen de un valor, ¿verdad? O provienen de un eje X positivo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener el valor A, ¿verdad? Que se ha alejado de T0 a veces, digamos. Y aquí vamos a tener el valor B, que por ejemplo se ha alejado B unidades de 0 o partiendo de 0, ¿verdad? Recuerden que es algo representativo. Entonces podemos ver que todos los valores son positivos, ¿verdad? Tanto A como B es prácticamente positivo. Ahora veamos los del cuadrante 2. ¿Cómo serían los del cuadrante 2? Pues vamos a escribir un par ordenado acá, pero resulta que el valor de X viene acá, ¿verdad? Por ejemplo, se ha tomado una lejanía de 0 hasta ahí, pero este es un valor menos A, ¿verdad? Menos A, porque ya dijimos de que acá todos los valores son negativos. Entonces, si son negativos, pues aquí nos va a ir un valor menos A, B, ¿verdad? Porque hasta acá puede estar ese valor B, ¿verdad? Se ha alejado B unidades de este 0, pero entonces ese valor es positivo porque todo este eje prácticamente es positivo, ¿verdad? Contiene valores positivos. Y de la misma forma podemos ver para el cuadrante 3, específicamente aquí podemos decir que todos los valores son negativos, ¿verdad? Tanto en X como en Y. Porque acá ya dijimos que van a estar ubicados todos los valores negativos de X y aquí todos los valores negativos de Y. Ajá. O cuando decimos bajo 0, ¿sí? O cuando decimos bajo el nivel del mar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos incluso representar en la realidad, o es una representación de la realidad, cuando decimos bajo 0, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser aquí? En X tomamos un valor positivo y en Y tomamos un valor negativo, porque este valor negativo es prácticamente este de acá, ¿verdad? Y el valor en X es este de acá, ¿sí? Pero ahí están los valores positivos, entonces el punto nos queda como A, menos B, ¿verdad? Muy bien, entonces prácticamente esas son las características de un plano, ¿verdad? De un plano cartesiano, ¿sí? Ahí podemos identificar la ubicación de sus valores o cómo van ubicaditos sus elementos, ¿verdad? ¿Qué forma tienen los pares? Incluso en algún momento nos pueden decir, ubíqueme el par menos 5,4, ¿sí? Ubicar el par menos 5,4. Ok, si nos piden ubicar el punto menos 5,4, ¿a dónde nos vamos a ir? Bueno, menos 5 en X, aquí tenemos menos 4, aquí tenemos menos 5 en X y 4 en... Segundo cuadrante.
Ajá, menos 5 en X y 4 en Y. Entonces prácticamente aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Aquí prácticamente. Entonces acá estaríamos, voy a borrar este por efectos de que necesito colocarles aquel punto. Entonces el puntito sería este, ¿verdad? Menos 4 unidades en X. No, menos 5 unidades en X, 4 unidades en Y. Entonces aquí ubicaríamos el par menos 5,4 prácticamente. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Quiero saber si, por ejemplo, se les da un valor cualquiera en A y en B o un par ordenado cualquiera, ¿ustedes serían capaces de ubicarlo? ¿O hacemos otro ejemplo? ¿Se comprende? Se comprende, licenciado. Si gusta, nos hace otro Muy ejemplo, bien, por favor. excelente. Vamos a ubicar ahora el punto, pero voy a borrar esto por, no. Aquí que quede para manera de ejemplo. Bueno, por ejemplo, el par menos 2, menos 3 vamos a colocar. Bueno, ¿dónde va a ir ubicado este puntito? Pues vamos a contar menos 2 en X, entonces esto sería acá, ¿verdad? Y menos 3 en Y, entonces recorremos otra vez menos 3 unidades hacia abajo, y entonces este sería el puntito, ¿verdad? Como el de corte, ¿verdad? Menos 2 en X, acá, y 3 en Y, ¿sí? Entonces prácticamente este sería el puntito, ¿verdad? Menos 2, menos 3. Lo podemos ubicar por acá. Y es ese que hemos dibujado ahorita prácticamente, ¿verdad? Ese puntito acá. Ujú. Bueno, y ahí podemos ir practicando. Noten de que todos van a tener un lugar y entonces, dependiendo de cómo sea la abscisa y la ordenada, ¿verdad? Si es negativa o es positiva. Entonces debemos de identificar que en todo par, ¿verdad? A, B, también a este le llamamos abscisa. Y, ajá, ¿dónde va la letra C? Y esta es la ordenada, ¿verdad? Sí, estamos bien. Abscisa y ordenada. Ajá. Bueno, ¿qué más? Si hay alguna pregunta de lo que vamos detallando o algún aporte, pues adelante, estimados. Noten que aquí ya tenemos los pares, ¿verdad? Hoy hemos ubicado algunos y tomemos en cuenta esto de manera general. Ahora hablemos de las relaciones. A ver, ¿qué será una relación? ¿Qué me denotará una relación?
Licenciada, si decimos que una relación es una pertenencia, ¿verdad? En el caso de tener los dos conjuntos, sabemos que una relación tiene una pertenencia en el par ordenado con X o con Y. Exacto. Prácticamente esta surge, ¿verdad? De un conjunto y prácticamente me va relacionando un elemento de acá, ¿verdad? Y prácticamente me devuelve otro. Entonces, por medio de una regla de correspondencia. Entonces, una relación la podemos ver como una regla de asignación o una regla de correspondencia, ¿verdad? Que me toma un elemento acá y prácticamente me dice cómo voy a tratar a ese elemento o cómo va a estar correspondido, ¿verdad? Ese elemento o si lo tomo simplemente, ¿verdad? De hecho, podemos recordar el significado que tienen por ahí. Es un conjunto del producto cartesiano que se forma por medio de una regla de correspondencia entre dos conjuntos, ¿verdad? Porque obviamente, por ejemplo, en algunos casos vamos a estar trabajando acá tomando naturales y posiblemente nuestra salida sea otro conjunto natural, ¿verdad? O esa relación va a ir de un natural a otro natural. O puede ser más general de un real, ¿verdad? A un real, aunque no necesariamente. A veces podemos ir de un natural a un real, ¿verdad? O de un real a un número natural prácticamente, ¿sí? Entonces, una relación es una regla de correspondencia. Correspondia, le puse aquí. Correspondencia. Ajá. ¿Qué más podemos decir de las relaciones? Bueno, aquí prácticamente van a ir va a ir muy detalladito, ¿verdad? Lo que nosotros queremos o lo que se va a cumplir. Por eso que dice una regla de correspondencia. Por ejemplo, cuando decimos R igual, ¿verdad? Los pares A, B. Recuerden que como en ese caso, ¿verdad? Vamos a tomar diferentes elementos, entonces por lo general una relación va a tener un par A, B. Pero, por ejemplo, aquí cuando decimos los pares A, B, tal que A es menor que B. Ajá. Los pares A, B, tal que A es menor que B. Y también podemos decir tal que A pertenece a A y B pertenece a B. Y entonces A, ¿quién es? Es 6, 8, 10, ¿verdad? Y B, prácticamente 8 y 10, ¿verdad? Este es un ejemplo de una relación prácticamente. No sé si alguien de ustedes me iba a opinar algo. O si hay alguna pregunta, pues adelante, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá tenemos un ejemplo de una relación. ¿Qué es esto? ¿O qué es esto, verdad? Una regla de correspondencia o también una especificación, una condición, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿qué nos está diciendo? Tenemos en la relación o la relación va a ser dada como tomo un elemento A y me va a resultar un elemento B. Ajá. Pero, o un par ordenado, ¿verdad? Casi siempre una relación va a contener pares ordenados, ¿verdad? Pares ordenados va a tener una relación. De hecho, en algunos casos vamos a ver de que vamos a generalizar y esto es, por ejemplo, representado de esta forma. No sé si ustedes recuerdan esta forma, ¿verdad? Esa es una función. Pero
¿qué es una función? Prácticamente una función nos da un conjunto de pares ordenados, ¿verdad? Entonces también vayamos forjándonos ese concepto para una relación, ¿verdad? Una relación son pares ordenados. Por ejemplo, acá dice que los pares A, B son los A menores que B, tal que A pertenece a A y B pertenece a B, pero ¿quién es A? Es el conjunto de los elementos 6, 8, 10 y B es el conjunto de los elementos 8, 10, ¿verdad? Ahora bien, entonces en este caso, noten de que, de hecho, podemos ir listando, ¿verdad? Por acá, el producto cartesiano. ¿Quién es el producto cartesiano? Son todos los pares ordenados que podemos formar con ambos conjuntos, ¿verdad? Tomando, bueno, el producto cruz, quiero decir acá, producto cruz de A con B. Son pares ordenados del producto cartesiano, ¿verdad? Que vamos tomando de cada elemento con el otro de diferentes conjuntos, ¿verdad? O digamos, tomo un elemento del conjunto A y lo voy relacionando con los elementos del conjunto B. Entonces aquí, por ejemplo, podemos formar el par 6,8, 6,10, ¿verdad? Y seguimos 8,8, 8,10, 10,8 y 10,10, ¿verdad? Y ahí estaríamos finalizando prácticamente la conjugación de todo, ¿verdad? 6,8, 6,10, 8,8, 8, 10, no, 8,8, 8,10. Y luego 10,8, 10,10, ¿verdad? Es decir, todos o cada uno de estos con este, luego con este, ¿verdad? Bueno, ahora, no vamos a dejar a un lado esta condición. Dice que los A deben ser menores que B. Entonces, ¿quiénes van a ser los A? Estos. ¿Quién va a ser los B? Estos. A, B, ¿verdad? O en algún caso le podemos llamar A1, B1, A2, B2, A3, B3, ¿verdad? Ya que recuerden de que esa es una representación, pero siempre son pares A, B, uno de A y uno de un conjunto B, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con los elementos 6 y 8? ¿Será que 6 es menor que 8? Sí, cumple la relación. Por supuesto, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos checando aquí los que cumplen, ¿verdad? 6 y 10, sí, ¿verdad? Sí, 8 y 8, ahí ya no, porque recuerden que hay un menor estricto. Entonces, si aquí decimos que es igual, entonces ahí ya estaríamos diciendo otra cosa, ¿verdad? Prácticamente esta es una desigualdad estricta, o es menor, pero no puede ser igual, ¿verdad? Y ya 8 y 10 también cumple. 10 y 8 ya no. 10 y 10 tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que R prácticamente va a ser dada nada más por los pares que aquí hemos señalado. Es decir, 6,8, 6,10, 8,10, ¿verdad? Estos pares prácticamente, ¿sí? Entonces, esa es la relación que tenemos, o los pares A, B, tal que A es menor que B, y tomamos un elemento A del conjunto A, que es 6, 8, 10, y un elemento B del conjunto B, que toma los valores 8, 10, ¿verdad? ¿Se comprende? sí, licenciada. Muy bien. Si hay alguna pregunta,
me dicen, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora cuando decimos notación de relaciones es esta, ¿verdad? Es prácticamente representar lo que queremos describir o lo que cumple, aquellos pares que cumplen del plano, por ejemplo, del plano cartesiano, ¿verdad? O en otro momento, en otra ocasión, podemos decir la relación tal que, ¿verdad? Bueno, los pares, y esto es un nombre arbitrario, podemos colocarle R1, por ejemplo. ¿A qué relación? Bueno, a los pares A, B, tal que, por ejemplo, A cuadrado sea menor que B cuadrado, por ejemplo. Bueno, de hecho, sí, sí, siempre nos va a llevar a un orden, ¿verdad? Y A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ser estos elementos? Bueno, estamos trabajando aquí, por lo tanto, podemos ir listando, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, porque recordemos de que mi conjunto A, ese que estamos mencionando, es los naturales y también B sería los naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos tiene este? 1, ¿verdad? 2, 3 y así sucesivamente. También este, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, si vamos identificando, ¿verdad? Los cuadrados aquí, prácticamente, ¿será que 1 es menor que 1 cuadrado? Pues no, ¿verdad? Porque no podemos decir que 1 es menor que 1. Entonces ahí los pares que iríamos formando, por ejemplo, sería el 1 con el 2, ¿verdad? El 1 con el 3, el 1 con el 4 y así sucesivamente. Luego el 2 con el 3, ¿verdad? 2 con el 4, porque nunca podríamos tomar un par en el cual el A sea mayor que el B, y ni siquiera igual, ¿verdad? Porque entonces el cuadrado nos quedaría igual. Y necesitamos que el cuadrado sea de A sea menor que el cuadrado de B. Y no hay donde perderse porque A, recordemos que siempre va a ser la abscisa y B siempre va a ser la ordenada. ¿Sí? Vean qué bonito, ¿verdad? Aquí donde prácticamente canalizamos, A es la abscisa y B la ordenada, ¿verdad? Entonces ahí es algo que podemos ir identificando en las relaciones y está muy bien nombrarlo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, adelante. Sí, una consulta. En ese caso, licenciada, no es necesario como usted dice, la relación de A al cuadrado con B al cuadrado y después pone el par ordenado 1,2, 1,3, 1,4. No sería que tendríamos que tener el 1,4 y 1,9 o Por solo supuesto, indicado. por supuesto. Lo que pasa es que yo aquí se lo fui diciendo, ¿verdad? No se los Ah, escribí. vale, ok. Entonces aquí Sí, es está bien. punto, punto. Exacto, punto, Ujú. punto, ¿verdad? Ah, ok. Excelente. Esa es una excelente observación. Yo no se lo, se lo dije, pero no se los escribí en 2.3 y así vamos secuencialmente. De hecho, aquí ustedes se van a dar cuenta que son infinitos elementos, ¿verdad? Porque aquí podemos continuar. Luego va a ir con el 3, 3, 4, 3, 5.
y así 3, 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego podemos continuar con el 4,5 y entonces aquí sigue, ¿verdad? Porque son infinitos. Entonces la idea es que vayamos identificando la relación que se forma, pero quiero que ustedes vayan notando o vayan identificando cómo escribir esas notaciones, ¿verdad? Yo les pido que demos lectura a esas escrituras porque es parte incluso de cómo escribir eh, el lenguaje cotidiano, ¿verdad? Esto. O cómo representar prácticamente matemáticamente al lenguaje, ¿verdad? Por eso es que es algo tan bonito. Bueno, ahora vamos a discutir lo siguiente. Algunos ejercicios así vienen, ¿verdad? O puede pedirnos esto. Los pares A, B, tal que A es igual a B, dice. Tal que A pertenece a A y B pertenece a B, ¿ok? Donde A es igual y B, muy bien, es parecido, pero ahora vamos con otra regla de asignación, ¿verdad? Si gusta nos olvidamos de las otras que hemos visto, pero nos centramos en esta. Ojo, ¿verdad? Ustedes nunca piensen, ¿verdad? Por alguna expresión que aparezca por ahí, ¿verdad? Un poco compuesta, que es algo difícil o qué será eso. Ustedes siempre vayan utilizando la lógica de lo que ahí nos dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué significaría esta regla de correspondencia o esa relación? Pues nos dice todos los valores que tal que A sea igual a B, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a formar parte de ello? De hecho, podemos incluso recordar esto, ¿verdad? A cruz B. ¿Quién sería A cruz B? Pues 6 6,8 6,10, ¿verdad? De hecho, ya fuimos desglosando algunos, ¿verdad? 8,8, 8,10. Vamos a escribir acá los otros. 10,8, 10,10. Ok. ¿Cuáles cumplen? Bueno, A debe ser igual a B. Entonces, 6 y 8 no cumplen. 6 y 10 tampoco. Este sí, ¿verdad? Este Y tampoco. 10,10. Excelente. Entonces, los únicos pares que cumplen son esos prácticamente. Entonces, en este caso, la relación nos queda de esta forma, ¿verdad? R es igual o contiene nada más los pares 8,8
y 10,10. ¿Ok? Bueno, entonces chequemos eso, ¿verdad? De hecho, fíjense que en algún momento ustedes pueden ir detallando esto para una mayor comprensión, pero si ustedes son capaces, ¿verdad?, de irlos desglosando desde acá, pues también, ¿verdad? Vale. Pero a veces acá uno se da cuenta, ¿verdad?, de todos los elementos, incluso se pueden involucrar más fácilmente a manera de no dejar uno perdido por ahí, ¿verdad? Muy bien. Si hay alguna pregunta, adelante. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué tal si en algún momento nos dieran un bosquejito de este tipo? O como que nos dijeran lo contrario, ¿verdad? Encontrar la regla de correspondencia o simplemente la relación, ¿verdad? Vamos a pedir aquí la relación para y nos dieran un bosquejito de este tipo. Oh, ajá. Podrían tener más elementos, ¿verdad? Ojo, no necesariamente el conjunto A y el conjunto B van a tener los mismos elementos, ¿verdad? ¿Y qué tal si me dijeran que este está relacionado con este está relacionado con este? No, no, no. Ese con este y este con este. Ajá. ¿Qué relación habría ahí? Tratemos de escribir esos pares ordenados, ¿verdad? Por eso podemos iniciar. Vamos a escribir 3,5, no, ¿verdad? No está. Pero ¿quiénes están? 1,1, 2,4, 3,9. Ajá. Entonces, ¿qué pares están? ¿O qué debe cumplir B, por ejemplo? Ser el cuadrado de A. Por supuesto. Podemos escribir, ¿verdad? Los pares A, B
tal que, ¿verdad? B es igual a A al cuadrado, ¿sí? Donde A pertenece a A, B pertenece a B, o tal que, ¿verdad? Para poder diferenciar. A pertenece a A y B pertenece a B. Y luego, ¿dónde, verdad? De hecho, hasta acá ya termina la descripción de esa relación. Luego aquí, ¿dónde A es igual, ¿verdad? ¿Quién sería el conjunto A? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Quién sería B? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? E incluso podemos condicionar más esto a que el valor B, no, el valor A sea menor que 4, ¿verdad? Porque si no, también incluiría el 4 y ahí no tenemos al 16, por ejemplo. Podemos colocarlo aquí o simplemente, sí, para no tener problema o para dejarlo bien representadito, decimos también, ya le voy a escribir esto. Y A es menor que 4. A pertenece a A, B o tal que, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces esta sería la regla de correspondencia, ¿verdad? Porque estamos condicionando a que para el valor A, los valores del conjunto A solo podemos tomar a 1, 2 y 3. Y obviamente el elemento B, ¿cómo va a ser? Va a ser el cuadrado de la abscisa, ¿verdad? Por ejemplo, 1 es el cuadrado de 1, este de acá. 4 es el cuadrado de 2 y 9 es el cuadrado de 3 prácticamente. ¿O el cuadrado de quién? De A, ¿verdad? Ajá, chequemos esto. Sí, por supuesto, ¿verdad? B es el cuadrado de A. ¿Sí? ¿Se comprende esta relación? De hecho, noten, ¿verdad? Que solo nos están dando esto. Solo nos van a dar el bosquejito. ¿Sí? Solo nos van a dar el bosquejito, ¿verdad? Y nosotros debemos de deducir la relación e incluso una regla de correspondencia, ¿verdad? Solo nos van a dar esto. Nosotros debemos elegir una relación y una regla de correspondencia. Entonces, estos serían los elementos de la relación y esta sería la regla de
correspondencia. La relación, y esta sería la regla de correspondencia. Bueno, ¿se comprende? No sé si alguien me quería opinar por ahí o algún aporte. Si se comprende, licenciada. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. Bueno. Ahora vamos a interpretar las funciones. Este día no nos podemos ir si no identificamos la diferencia que hay entre una relación y una función. En primer lugar, podemos identificar qué es una variable, ¿verdad? Ok. ¿Qué será una variable? Es el elemento que puede tomar distintos valores que dentro de un conjunto ya sea puede ser comúnmente como nosotros lo llamamos X o Y, ¿verdad? Ok. Prácticamente puede ser, ¿verdad? Ya sea una palabra o una letra, como decimos. Que puede contener diferentes valores, ¿sí? O nos representa diferentes valores, incluso esos valores pueden ir variando, ¿verdad? Pueden ir variando. Por ejemplo, una variable X, ¿verdad? Una variable X puede ser el porcentaje de variación del precio del gas, ¿verdad? O X puede representar el volumen de las ventas que se ha dado en un determinado mes, por ejemplo. O X puede representar el índice de precios de un determinado producto, ¿verdad? E incluso también podemos representarlo con una letra, ¿verdad? Por ejemplo, edad, estatura, peso, etcétera, ¿verdad? Entonces, prácticamente es ya sea, ¿verdad? Una palabra o una letra que puede contener datos, valores que incluso pueden variar, ¿verdad? ¿Sí?
Incluso también color de piel puede ser una variable, ¿verdad? Y ahí prácticamente tenemos morena, negra, blanca, ¿verdad? O moreno, negro, blanco. Eso es una variable, ¿verdad? También. X puede ser también precio del arroz, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, algo que contiene, ¿verdad? Ya sea datos, valores o también algún atributo. Cuando la variable es cualitativa. Y datos o valores cuando la variable es cuantitativa. ¿Sí? Ahora veamos variable dependiente y también independiente. Ok, como la palabrita lo dice, ¿verdad? Dependiente que depende, independiente que no va a depender de lo que se le asigne a otra variable, por supuesto, o a otro proceder, ¿verdad? Por ejemplo, en esto yo quiero que vayamos detallando, ¿verdad? De manera analítica, por ejemplo, cuando decimos y igual a f de x. Por ejemplo, cuando decimos y igual a x al cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, para cada valor que le demos a la x, vamos a obtener un valor de y, ¿sí? Y la variable y solo puede tener un valor si se le da un valor a la x, ¿verdad? De lo contrario, no. Va a valer 0 si x vale 0. Va a valer 1 si x vale 1. Va a valer 4 si x vale 2, etc. Pero si no le damos ningún valor a x, entonces, ¿cómo va a ser encontrada y? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo, o qué valor va a tomar? ¿O qué valor nos va a dar? Pues ninguno, ¿verdad? Porque no le hemos dado ninguno. Entonces, cuando decimos de esta forma, o cuando escribimos esta forma, prácticamente x es la variable, Independiente. por supuesto, la variable independiente y y es la variable dependiente. En ningún momento no nos acordamos, acordémonos de esto lógicamente, ¿verdad? X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. ¿Por qué? X va a darle valores a Y o Y depende de los valores que a X le demos prácticamente o que X obtenga. O que en X se sustituyan, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es un gráfico? Pues prácticamente un gráfico es un bosquejito, ¿verdad? Que nosotros hacemos específicamente donde aquí podemos graficar una regla de correspondencia, ¿verdad? Digo de manera general porque no todas posiblemente sean funciones, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, este es un grafo, ¿verdad? O un gráfico. Noten de que prácticamente es un conjunto de puntos en el plano cartesiano, ¿verdad? Y son los pares ordenados de la relación.
por ejemplo, aquí, ¿qué significaría? Que la relación solo va a contener 5 puntos. Pero acá, ¿qué significaría? Bueno, que la relación prácticamente contiene infinitos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? De hecho, esto funciona cuando tenemos puntos infinitos, ¿verdad? O vamos a ir viendo a lo largo de que nos vayamos estudiando que diferentes funciones, por ejemplo, nos dan puntos infinitos, ¿verdad? Porque para todo valor de X podemos encontrar un valor de Y. Entonces, en ese caso vamos a tener infinitos puntos. Entonces, lo más sano o lo más natural de representarlos es haciendo una línea continua, ¿verdad? Una línea continua para indicar de que todos los puntos son parte de la salida, ¿verdad? De esa función, o son valores Y que toma la función, ¿verdad? Pero si eso lo representamos puntitos o prácticamente en la relación, ¿verdad? Solo me da ciertos valores, esos puntitos tienen que estar dispersos, ¿verdad? No continuo, no hay una línea continua acá porque no tengo puntos infinitos. Por ejemplo, aquí solo tengo 5, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo vamos armando este gráfico? Pues colocando los pares ordenados, ¿verdad? Por ejemplo, en las que hicimos anteriormente, podemos ir graficando todos estos pares ordenados que hemos encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos, ¿verdad? Todos estos, 1, 1, 2, 4, 3, 9, ¿verdad? Si son parte de la relación, prácticamente los podemos graficar. O podemos colocarlos en el plano cartesiano y luego observar su trayectoria, por ejemplo. Ok. Vamos a definir ahora, estimados, un concepto bien fundamental, incluso a veces es tema es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuándo se tendrá una función? Notemos, prácticamente hemos dado el concepto de relación, ¿verdad? Ahora bien, toda regla de correspondencia o regla de asignación, ya vimos que es una relación, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿será que toda relación podrá ser función? ¿O será que una función es una relación? A ver, ¿qué me dicen? Pensemos un poquito al respecto. ¿Qué, qué deberá cumplir una función? Que si se presentan dos conjuntos, cada elemento del primer conjunto debe tener un elemento del segundo conjunto y eso haría una función. Bueno, únicamente, ¿verdad? Ajá, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo podemos identificar? Ahora bien, ¿será que toda relación es función? ¿O que toda función es relación? Ajá, pensemos en eso. De hecho, esta es una pregunta de análisis, ¿verdad? Incluso eh, que aparece a veces por ahí, hacia las tareas o en los exámenes. Bien. Sabemos que una relación, para recordar, ¿verdad? Es una regla de asignación, ¿verdad? Que va de un conjunto a otro.
Pero a esa regla de asignación prácticamente no le estamos exigiendo nada. Esa regla de asignación puede ser cualquiera, nos puede ir relacionando que la A sea menor que B, que la A es igual a B, que A cuadrado sea igual a B cuadrado o que A sea igual a B cuadrado, incluso etcétera, etcétera, etcétera. La pueden ustedes notar de que hay infinitas relaciones o reglas de correspondencia, incluso para dos conjuntos, ¿verdad? Ya no digamos para todos los conjuntos que se pueden formar, incluso con los naturales o los reales, ¿verdad? Entonces, para una función, le vamos a exigir algo bien fundamental. Una función también es una relación, ¿sí? Por supuesto, también es una relación, pero debe de cumplir que cada elemento de acá, del conjunto de partida, debe ser relacionado nada más con un elemento del conjunto de llegada, ¿verdad? Cada elemento, nada más una vez, ¿sí? Nada más una vez. Entonces, vuelvo a repetir. Para que una relación sea función, prácticamente cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado nada más con un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Y a este elemento, ¿verdad? El conjunto de llegada le podemos llamar Y, ¿verdad? Y igual a F de X prácticamente. Bueno, para ello vamos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Para que vayamos detallando o determinando, así como también recordar ahí lo que nos dijo la compañera, prácticamente de identificar, ¿verdad? Esos elementos respecto a esos conjuntos. Ahora, ya si sucede esto, ¿verdad? Que por ejemplo este elemento va acá y también me relaciona a este, ahí sí ya no, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué dicen de este bosquejito? ¿Será una función, sí o no? Repito, ¿será una función este ejemplo o este bosquejito, sí o no? Ajá. Pues basta con que veamos, ¿verdad? Por ejemplo, el 2 se relaciona nada más con el -4. El 3 nada más con el -6. El 4 nada más con el -6. El 6 nada más con el -8, ¿verdad?
Por lo tanto, estimados, sí es función, ya que cada elemento del conjunto de partida nada más se relaciona con un elemento del conjunto de llegada. ¿Estamos? ¿Se comprende? Veamos otro. Eso no funciona. No, porque el 4 se relaciona con -2 y con -6. Ok, excelente. Gracias. Ahí también, bueno, a Iris y a Marcela, ¿verdad? Que están, bueno, eso indica que están ahí haciendo las pruebas también. Espero que los demás lo hayan hecho. Excelente. En ese caso, podemos ver, ¿verdad? Acá, usando la lógica, el 2 va al -4, el 4 va al -2, pero también el 4 va al -6. Entonces significa que ya el 4 tiene 2 imágenes, ¿verdad? Y el 6 nada más al -8. Entonces, con este que ya falla, ya no es función. Ojo con eso. Muy bien. También quiero recordarles, ¿verdad? Que esto lo podemos averiguar por medio de los bosquejitos. Trazando una línea. Por ejemplo, una línea vertical ahí. Si el bosquejito o prueba de la línea vertical, ¿verdad? ¿Cómo determinar si algo es función? Pues se van a acordar de esto, ¿verdad? En las tareas y también en el examen. Por ejemplo, si tuviésemos un bosquejito de este tipo, si fuese por acá, ¿verdad? Por acá, por acá. Ok. Tenemos duda que si este función. Tratemos de pensar de que a lo largo de todo el recorrido de esta función, vamos a ir trazando líneas verticales. Ok. Digamos, nos van a salir infinitas líneas verticales, ¿verdad? Pero si cada línea vertical acá solo toca en un punto a la función, pues ya está. Esa función prácticamente va a ser, esa relación va a ser función. Esa relación va a ser una función o ese bosquejito prácticamente es una función, ¿verdad? Pero si sucediera, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿verdad? Algo así. Entonces, noten, ¿verdad? Que si vamos trazando líneas verticales acá. Miren aquí. Tenemos 2 puntos de corte, aquí también 2 puntos de corte, aquí también, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto no puede ser función.
si la línea vertical o alguna línea vertical toca dos puntos de esa función, significa que cada elemento de X o del conjunto de partida tiene dos imágenes, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que estamos probando aquí verticalmente. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a recordar, ¿verdad? El concepto de dominio. De hecho, también vamos a recordar el dominio para una relación. ¿Pero qué es el dominio? Digo muy grande cuando tengo menos resolución, ¿verdad? De la pizarra. Bueno, dominio. Podemos ver en una regla de correspondencia, en una función, que dominio es el conjunto de los valores que puede tomar la función, ¿verdad? En los cuales se puede evaluar la función. Por ejemplo, ¿verdad? En ese que hicimos acá, este es un vivo ejemplo de cómo podemos interpretar el dominio. Aquí, ¿verdad? Noten de que el conjunto de partida es 1, 2, 3, 4. Y el conjunto de llegada es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el dominio? De hecho, la relación es esta, ¿verdad? ¿Quién sería el dominio de esta relación? Vamos a colocar aquí dominio de R. Prácticamente aquí vamos a tener solo los elementos del conjunto de partida, ¿verdad? Que forman parte de la relación. Entonces, ¿cuáles son? 1, 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y el rango prácticamente serían todos los elementos, ¿verdad? Que forman parte del conjunto de llegada y que los toma la función o que obtengo por medio de la relación, quiero decir, en este caso, porque todavía, bueno, esto lo hemos tomado de manera general, ¿verdad? Una relación. Bueno, entonces aquí sería 1, 4 y 9, ¿verdad? 1, 4 y 9. Ajá, o sea, todos esos elementos que la relación prácticamente toma como del conjunto de llegada, los elementos que se obtienen a partir de la regla de correspondencia, ¿verdad? Nada más. ¿Sí? Entonces, dominio es 1, 2, 3 y rango es 1, 4 y 9. Ojo, para diferenciar ahí, ¿verdad? Y de esa manera lo escribimos como un conjuntito, ¿verdad? Ahora bien, de la misma forma, bueno, ya les dije rango, ¿verdad? Rango prácticamente o codominio son los valores que toma la variable dependiente, ¿verdad? Al ser evaluada en los valores del dominio. Repito, codominio o rango son aquellos valores que toma la variable dependiente al ser evaluada en los valores del dominio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vamos a escribir rango. Entonces ahí incluso ya les hice un ejemplo de la relación. Ese sería su rango, ¿verdad? Esos elementos que forman parte de la llegada. O que la relación nos da por medio de su regla de correspondencia, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a ver en una función. Y comencemos con una función sencilla, ¿verdad? Aquí recuerden que una función también es una relación, ¿verdad?
Entonces aquí solo es de ir considerando la regla de correspondencia y para decir qué función, pues, que debe de cumplir la condición que hablamos, ¿verdad? Que cada elemento del dominio le debe corresponder una sola imagen. Bueno, veamos. Ok. Si tenemos la función, ok, Kevin, Ernesto, entendemos. Prácticamente está lloviendo y escuché, ¿verdad? La tormenta que se escuchaba ahí, que estaba cayendo donde vive Kevin. Así de que no se preocupe y vamos a detallar, ¿verdad? Luego les voy a pasar también la grabación y espero también que aquí no vaya a haber alguna interferencia porque también está bastante lluvioso. Y con respecto a la participación, Kevin, si usted está disponible cuando finalicemos la sesión, puede pasar en ese momento, si no, pues ahí lo vamos a sintonizar, ¿verdad? Pero que va a tener su participación, va a tenerlo. Bueno, entonces para el x más 1, ¿verdad? Para x más 1, prácticamente basta con que el dominio, ¿verdad? Aquí nosotros identifiquemos qué valores podemos colocar acá, ¿verdad? A excepción que nos digan ahí, no, para los X que están en los naturales, ¿verdad? O para los X que están en los racionales. Entonces ahí sí ya determinaríamos ya específicamente para ese conjunto. O solo ese conjunto sería parte del dominio, pero digamos acá nos están poniendo a analizar de manera general, pues, ¿quién sería el dominio de esta función? Basta con que nosotros identifiquemos qué elementos podemos sustituir acá en la X, ¿verdad? Entonces podemos ver que podemos sustituir números negativos, el 0 y números también positivos. Entonces, prácticamente, el dominio de esta función son prácticamente los reales, ¿verdad? El dominio de esta función son los reales porque podemos sustituir cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor. Ahora bien, ¿qué pasa con el rango? Bueno, el rango son aquellos valores que prácticamente la función puede tomar a lo largo del eje Y, ¿verdad? O prácticamente aquellos valores de salida. Como recuerden, esto es lo mismo a decir Y, ¿verdad? Porque recuerden que es lo mismo a decir Y igual a f de X. Y esto es prácticamente X más 1, ¿verdad? ¿Sí? Siempre podemos tomar esa lógica ahí. Ahora bien, ¿qué significa entonces que la salida sea X más 1? Pues prácticamente que vamos a ir tomando, ¿verdad? Un valor cualquiera en X, pero lo vamos a ir transformando a X más 1 prácticamente. Y ese va a ser nuestro valor Y. Por ejemplo, para el valor 0, ¿qué nos va a dar? 0 más 1, pero 0 más 1 es 1. por supuesto. Entonces aquí vamos a tener el primer elemento, ¿verdad? 0,1. Y para el siguiente sería, por ejemplo, podemos tomar al valor 1, ¿verdad? Pero 1 más 1 es 2. Entonces tendríamos el valor 1,2, ¿verdad? Que sería acá. ¿Sí? Noten entonces de que esta función, de hecho, esta es una función lineal, ¿verdad? Y para graficar una función lineal o una recta, basta con que tengamos dos puntos. Entonces acá ya tenemos prácticamente
la gráfica, con que dibujemos esa línea, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa por acá? Por ambos puntitos, ¿verdad? Y es también una línea infinita porque recordemos de que el dominio son todos los reales, es decir, para cada valor real nosotros podemos encontrar un valor en Y. Entonces, por ese comportamiento podemos ver, ¿verdad? Que aquí todos los valores de Y van a ser tomados o van a estar dados como salida de la función y también todos los valores de Y negativos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escribamos ahí a 1, ¿qué pasaría en 1? No, en -1, quiero decir. Si damos valor -1 a X, ahí tendríamos -1 más 1, entonces eso sería 0, ¿verdad? Pero ya para todos los demás valores, por ejemplo, para -2, tendríamos -2 más 1 y entonces esto nos daría -1, ¿verdad? Entonces ya íbamos cubriendo los números negativos. Pero ahí estamos dándole valores enteros, pero recuerden, podemos darle valores reales, ¿verdad? Cualquier real, por ejemplo, 1.2, 1.4, 1.05, 1.00005, 1.07, 1.7, 2.7, etcétera, etcétera. Y para cada uno de esos valores vamos a encontrar un valor negativo o un valor positivo en Y, ¿verdad? Entonces, al final, lo que va a estar pasando es que vamos a estar cubriendo toda la recta eh, del eje Y, ¿verdad? O la recta vertical, ¿sí? Con, con puntitos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden hacer el bosquejito también. Todos los valores de Y prácticamente van a ser salida de un elemento de X y aquí lo podemos verificar a lo largo, ¿verdad? De este recorrido prácticamente, porque tenemos infinitas imágenes, así como también infinitas preimágenes. Bueno. Ahora, veamos lo siguiente. Y si hay alguna pregunta, me dicen. No perdiendo de vista esto, ¿qué tal si me dicen que interpretemos, ¿verdad? Encontrando dominio, rango y observando el bosquejito de la función f de x le voy a poner para ponerlo más resumido. Ran, observar gráfica. Y prácticamente para la función, ¿verdad? Y igual o f de x igual a la raíz de, vamos a observar por aquí. La raíz de 5 menos x entre x más 1. Ok. ¿Qué hacemos?
Bueno, ¿quién sería el dominio de esa función? Los números naturales excepto cero, porque, bueno, ahí lo tiene en el denominador a X y no podría ser cero, ¿verdad? Ajá, ¿será que cero? Bueno, veamos. Casi siempre en las funciones racionales, esta es una función racional, ¿verdad? Significa que en una función racional tenemos una expresión entre otra, o un polinomio entre otro polinomio, ¿verdad? O una expresión algebraica entre otra. Así se forma prácticamente una función racional, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el numerador? Debemos analizar ambos acá y ver prácticamente que raíz, ¿verdad? De 5 menos x, ¿para qué valores se indefine? A ver. Para 5. ¿Qué pasa si x es igual a 5? Prácticamente tenemos 0, ¿verdad? Pero eso todavía es válido porque la raíz de 0 es 0. Ahora bien, quiero que sustituyan en x 8. ¿Cuánto les da? En 8, ¿cuánto les da? Menos 3. Para, o sea, no tendría que dar valor negativo porque es una raíz. Exacto, si colocan a x igual a menos 8, no, a 8, prácticamente les va a dar un número negativo, ¿verdad? Entonces eso ya no está definido porque recordemos de que un radical, ¿verdad? O un índice ahí, raíz de cuadrada, prácticamente solo está definido para valores positivos, ¿verdad? No digo que no exista porque ahí ya estaríamos obteniendo números complejos, pero estamos trabajando prácticamente en los reales, ¿verdad? Pero entonces, prácticamente para todos los valores, ¿verdad? Que son mayores que 5, prácticamente nos daría un valor indefinido, ¿verdad? Entonces aquí podemos colocar que 5 menos x prácticamente debe ser mayor, bueno, debe ser menor o mayor o igual que, no, mayor o igual que 0, ¿verdad? Es que les quería escribir ahí que los x deben de ser mayores que 5, pero ya lo vamos a lograr, ¿verdad? 5 menos x debe ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿verdad? Menos x debe ser mayor o igual que menos 5, ¿verdad? Y entonces x debe ser menor o igual que 5 prácticamente, ¿verdad? Porque notemos, si tomamos un valor negativo, por ejemplo, podemos tomar un valor negativo 10, ahí tendríamos 5 menos 10, entonces sería 5 más 10, ¿verdad? Que sería 15. Y la raíz de 15, pues por supuesto que la podemos encontrar. Y así sucedería con cualquier valor menor que 5. Y
puede ser también igual, ¿verdad? Entonces, esta es una condición, ¿verdad? Que tenemos aquí para dicha función. Entonces ya está, todos los valores que son mayores que 5 no pueden formar parte del dominio. Ahora, bien, ahora analicemos el denominador. ¿Qué pasa con el denominador? Bueno, x más 1 debe ser diferente de 0. Porque si fuese 0, vamos a dividir entre 0 y eso es indefinido en los reales, ¿verdad? Es algo indefinido. Por lo tanto, este x más 1 debe ser distinto de 0. Entonces lo hacemos por complemento y decimos cuando esté 0 y eso lo descartamos, ¿verdad? Ese valor que me hace 0 al denominador. Entonces aquí tendríamos que x es igual a menos 1 inmediatamente. Entonces vamos a descartar al menos 1 también del dominio. Entonces el dominio lo escribiríamos como, ¿verdad? Ya partiendo de esto o identificando esto, que el dominio es, ¿verdad? Noten de que en todo el trayecto de los números reales no podemos ocupar ni al menos 1, ni podemos ocupar a todos los valores mayores que 5, ¿verdad? Ojo con eso, no podemos ocupar ni al menos 1 y todos los valores mayores que 5. Entonces podemos hacer algo. Podemos escribir el dominio como de t menos infinito hasta menos 1, unido de t menos 1 hasta 5 prácticamente, ¿verdad? 5 lo podemos, lo puede contener el intervalo. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Se comprende el dominio? ¿Se comprende cómo sacamos el dominio? ¿El significado? ¿Hay alguna pregunta? Se comprende, licenciado. Excelente. Si hay alguna pregunta de los demás o algún aporte también. Bueno, entonces ahora vamos a identificar otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría con las asíntotas? La asíntota vertical es aquella que forma parte, ¿verdad? O el elemento como asíntota es aquel elemento, ¿verdad? Que aquí nos va a ser 0 el denominador. Por lo general, ¿verdad? En una función racional, prácticamente identificamos el denominador. Entonces, ese valor que hace 0 el denominador, prácticamente ese es una asíntota vertical. Entonces, en este caso, prácticamente x más 1, ¿verdad? Si x más 1 es igual a 0, entonces x igual a menos 1 prácticamente es una asíntota. ¿Sí? X igual a menos 1 es una asíntota. Muy bien. Bueno, esa sería una asíntota vertical. Sería una asíntota vertical, ¿verdad?
También quiero darles a conocer, ¿verdad? Unas reglas para poder obtener asíntota. Parece, este es bastante importante, incluso les resume procedimiento, ¿verdad? Y es que para una función racional que sea de este tipo, ¿verdad? Aquí es donde quiero afianzar esto. Para f de x. P de x, ¿verdad? Sobre q de x. Específicamente, vamos a tener que, y si pueden, anoten por ahí esto, ¿verdad? Si el grado de P de X es menor que el grado de Q de X, prácticamente y igual a 0 es asíntota vertical. Perdón, horizontal, ¿verdad? Esto es para las asíntotas horizontales. Vertical ya dijimos que son aquellas que hacen 0 al denominador, ¿verdad? Entonces, repito, si el grado P de X es menor que el grado de Q de X o del polinomio que tenemos en el denominador, prácticamente y igual a 0 es una asíntota horizontal. Repito, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador de esos polinomios, entonces prácticamente y igual a 0 es una asíntota horizontal. Ahora veamos lo siguiente. Si el grado es igual al grado de Q de X, ajá, entonces el cociente entre los términos de mayor grado ajá, del numerador. Y del denominador es la asíntota, ¿verdad? Ok, repito, ¿verdad? Cuando el grado de P de X es igual al grado de Q de X, entonces el cociente entre los términos
de mayor grado del numerador y del denominador prácticamente es la asíntota, ¿sí? ¿Se comprende? Aquí podemos ver, ¿verdad? Que por lo tanto, y igual a 0 es una asíntota horizontal de esta función, ¿verdad? Y igual a 0. Bueno, estimados, eso es parte. Si hay alguna pregunta, es bastante fundamental, ¿verdad? Que identifiquemos estos aspectos. Bien, si hay alguna pregunta, pues adelante. También es bien importante observar los puntos de corte, ¿verdad? Y eso nos ayuda muchísimo para poder verificar el bosquejito de una función o tener la idea del bosquejo de una función, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos y igual a raíz de 5 menos x entre x más 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces los cortes con el eje X prácticamente podríamos decir, ¿verdad? Ojo con esto. Cuando tenemos cortes con el eje X o eje Y, ¿qué significa, verdad? Pues acá va a estar pasando que siempre se por no usar la regla, ¿verdad? Bueno, noten, ¿verdad? Que si tenemos un corte con el eje X, por ejemplo, ¿quién es 0? ¿O qué va a haber pasado? No nos vamos a haber trasladado ninguna unidad en el eje Y, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Y va a ser 0. Entonces, vamos a tener un par A, 0, ¿verdad? Y así funciona de manera general para todos los cortes, ¿verdad? Con el eje X. Y si tenemos un corte con el eje Y, prácticamente, ¿qué va a pasar? En X no nos vamos a ver trasladado ninguna unidad. Entonces, aquí vamos a tener un punto 0, B, por ejemplo. ¿Sí? Y así funciona para todos. Los cortes con el eje Y. Entonces, de manera general, cuando querramos un corte con el eje X, prácticamente el que va a ser 0 va a ser Y. Entonces aquí vamos a tener que 0 es igual a 5, la raíz de 5 menos X sobre X más 1, ¿verdad? Y entonces podemos multiplicar por X más 1 a ambos lados y prácticamente nos va a quedar que 0 es igual a 5 menos X. Ajá, pero entonces podemos elevar al cuadrado a ambos lados y no tendríamos que 5 menos X es igual a 0, ¿verdad? Y entonces prácticamente obtenemos que menos 5 es igual a menos X, ¿verdad? O que X es igual a 5 prácticamente. Entonces en 5, 0 hay prácticamente un corte, ¿verdad? Así en 5,0 cortamos a eje X, ¿verdad? Sí, a eje X prácticamente. ¿Y qué pasa cuando tenemos un corte con el eje Y? Pues
ahora X va a ser 0. Entonces, vamos a sustituir, ¿verdad? Que Y es igual a eje Y, ¿verdad? Aquí. Que Y va a ser igual a 5 menos 0 entre 0 más 1, ¿verdad? Y entonces, esto va a ser la raíz de 5. Por lo tanto, el par, ¿verdad? Ojo, 0 en X y la raíz de 5 en Y prácticamente corta al eje Y, ¿verdad? Corta eje Y. Muy bien. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos dicho? De esa forma, ya tenemos una idea de la gráfica, ¿verdad? De hecho, podemos ubicar esos puntitos en el plano y vamos a identificar, ¿verdad? Que la gráfica lleva un comportamiento de esta forma, ¿verdad? Recordemos de que tenemos una asíntota horizontal 0, ¿verdad? Entonces, el eje X o Y igual a 0, ¿verdad? Entonces el eje X no la va a tocar, por más que esté convergiendo ahí. Y aparte de eso, tampoco va a tocar a la línea X igual a menos 1, ¿verdad? Porque esa es una asíntota vertical. Entonces aquí incluso podemos detallarla, ¿verdad? Por acá. X igual a menos 1. Bien, entonces la gráfica va. De hecho, podemos recordar el punto de corte, ¿verdad? Que es con el eje X, que es el punto 5,0. Entonces acá, digamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente por acá, ¿verdad? Tendríamos el punto 5,0. ¿Ok? Y desde ahí podemos partir de esa forma, ¿verdad? Y también acá tenemos un bosquejito, ¿verdad? Así detallado. ¿Sí?
menos acá. Bien. Bueno, también aprovecho para mostrarles, ¿verdad? Cómo graficar en GeoGebra. De hecho, aquí les quiero mostrar, ¿verdad? Un bosquejito de la gráfica. Acá está. Prácticamente la función es esta, ¿verdad? Acá. No tendré, aquí tengo yo un pequeño detalle. Por eso de que no. Es que recuerden, ¿verdad? Acá la asíntota no es x igual a 1, sino que es x igual a menos 1, ¿verdad? Entonces acá, por eso de que sentí algo extraño acá, ¿verdad? Este es x igual a menos 1, está acá prácticamente, ¿verdad? Esa línea. Entonces aquí tenemos el par 5, coma 0, exacto. Por eso de que aquí podemos ver, ¿verdad? Directamente la descripción y aquí se dirige, ¿verdad? Hacia allá y luego aquí viene, pero no toca esa línea, ¿verdad? Entonces eso es lo que quería mostrarles acá con la grafiquita. Ese bosquejito, ¿verdad? Ese que ustedes ven acá. Acá si ustedes se fijan va acá, pero la línea menos 1 no la toca prácticamente. Y se dirige acá, ¿verdad? Bueno, en GeoGebra prácticamente ustedes pueden graficar directamente. No sé por qué estaba tomando ahí el menos 1. El 1 quiero decir en vez de menos 1. Es menos 1 la asíntota, ¿verdad? Bueno, entonces GeoGebra, ustedes pueden venirse acá y específicamente graficamos, ¿verdad? Aquí pueden ustedes graficar cualquier gráfica. Por ejemplo, y igual, ¿verdad? A X. O de hecho también pueden ocupar el comodín ahí de fórmulas, y igual a x cuadrado, entonces y igual a x cuadrado más 1, y igual a x cuadrado más 2x, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes pueden ver que ahí incluso les puede servir para que vayan viendo el comportamiento o modificaciones de esa función, ¿verdad, estimados? Y es una herramienta tan sencilla, tan fácil de utilizar, pero tan servible, eh, tan importante, ¿verdad? Que nos permite ver muchas características de los gráficos e incluso también funciones racionales, ¿verdad? Como una gráfica en 3D prácticamente. Bien, ¿hay alguna pregunta de todo lo que hemos dicho? De mi parte no, licenciada. Excelente. Marcela. Excelente, muy bien. Bueno, estimadas, entonces
Agradezco mucho su participación. Gracias. Pasen feliz noche. Por ahí voy a estar pendiente cualquier consulta, ¿verdad? Excelente. Gracias igual. Feliz noche. Feliz noche a todos. Bendiciones. Excelente.